Bueno, ayer hubo una fiesta en La Plata. Hacía mucho tiempo que no se producía una movilización de características importantes para muchos imponentes, con la particularidad de un vallado que ya define aquello que vivimos en el año 2002 y 2003 en cuanto a alejamiento de los que gobiernan, de aquellos que manifiestan a los que tienen capacidad de decisión las soluciones que no aparecen. Era una fiesta y hubo vallado. Se valló la legislatura provincial y se dispuso en las adyacencias de la Cámara Baja un imponente escenario donde se transmitió en vivo la sesión. ¿Y qué se aprobó ayer? Media sanción. Ayer lo que se derogó fue un proyecto que el peronismo en el año 1995 construyó para barrer con las conquistas de los laburantes municipales. El peronismo del año 1995, que gobernaba la provincia de Buenos Aires y también la nación, también el municipio, fue hacia adelante con lo que significó un avasallamiento de los derechos que habían obtenido trabajadores y trabajadoras municipales. El peronismo de este tiempo, en la versión kirchnerista, deroga la nefasta ley 11757. Ahora, lo dijo el diputado Doval, que es un hombre del sindicalismo, que es de Avellaneda, es lo posible, es lo mejor dentro de lo posible. Esa fue la síntesis de una expresión que tuvo algunos ribetes en torno a lo que la ley o el proyecto de ley tiene en sí mismo, y luego una especificación que es un proyecto de kirchnerismo, no del peronismo. De ahí salieron a manifestarse otros bloques, indicando que ellos durante muchos años, y me consta, presentaron proyectos para derogar esto, y el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires lo rechazó. Ahora, ¿qué cambió para que esto se dé? Que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires haya declarado inconstitucional 65 artículos de esa nefasta ley. Razón por la cual, entiendo yo, y esta es una opinión, la decisión política del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del kirchnerismo y el peronismo, fue: vamos a derogar antes que pidan la derogación completa de la ley. En este sentido es muy importante para los trabajadores y trabajadoras municipales comprender, primero, que es media sanción, tiene que ir al Senado. Cuartango, que es el ministro de Trabajo, se ha manifestado en contra de esto porque cree que se violan las autonomías municipales. Y fundamentalmente no se alcanzó algo que sí se pretendió durante muchísimo tiempo, que es el reconocimiento del 3% de antigüedad. Eso no está en la ley. Lo que también está en la ley es que se declara la misma como servicios esenciales, lo cual es limitante al derecho a huelga, algo que este año particularmente se había pretendido cuando arranca el conflicto docente. Y lo tercero es que los trabajadores y trabajadoras municipales van a tener 12 meses de prueba. En el sector privado son 3 meses. El sector público municipal, 12 meses. ¿Qué es lo que en definitiva se conquistó? Un ámbito paritario para discutir con el intendente lo que definitivamente el intendente otorga todos los años, que se ajusta a los presupuestos y convierte a los trabajadores municipales en trabajadores pobres. Los trabajadores, no los funcionarios. Lo otro es muy breve y que viene a manifestar una vez más la preocupación que desde este programa nosotros les entregamos a ustedes, no para que estén más preocupados, sino para que estén atentos. En el día de ayer, luego del tratamiento sobre tablas de esto que acabo de contar, se fueron todos los que estaban en las gradas, ¿no? Militantes, dirigentes, secretarios generales. Se fue gran parte de la prensa, entonces quedó la sesión, como habitualmente sucede, casi sin gente, mirando eso. Y hay proyectos sobre tablas. Hubo por lo menos 5 proyectos sobre tablas, que era una declaración de repudio por agresiones que han sufrido distintos personajes de la vida pública, entre ellas las figuras, digo, el periodista Silvestre y el senador, un senador del Frente para Victoria, Frente Renovador. No tengo el registro, pero eran 5. Dentro de esos 5 había uno que era igual, el proyecto de repudio, tan solo era eso, repudiar una declaración política de lo ocurrido con el diputado Castillo. Ustedes saben que Castillo fue a acompañar una marcha de los trabajadores de LEAR y fue golpeado por la gendarmería y le tiraron los ojos gas pimienta. Yo a lo largo de mi vida como periodista he visto situaciones en la vida institucional en donde personajes nefastos han destacado la vida institucional. En esto de proteger al Consejo, proteger la Cámara, proteger
la figura presidencial, la del intendente, la del gobernador. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una acción corporativa. Ahora, lo de ayer no lo había visto nunca, porque el último proyecto respecto a repudio era el de Castillo. Y quien rechazó ese proyecto fue el Frente para la Victoria. Es decir, el Frente para la Victoria ayer avaló 4 proyectos iguales de repudio, pero cuando llegó el que decía gendarmería, no solamente lo rechazó, sino que se llamó a silencio. Con esto avala a un tipo como Bernie y a una política que es superior a Bernie. Y algunos creen que esta es una estupidez, y para mí es una gran señal esta. Que, insisto, supera a la figura de Bernie. Es una manifestación institucional en donde se lo coloca a Castillo en otro plano, no como diputado, sino como alguien que no debía estar en ese lugar acompañando a trabajadores despedidos de una firma norteamericana. Pero además, si esto no alcanza, es que le está haciendo un guiño claro a Gendarmería con su política represiva, con sus servicios vagos de inteligencia para que sigan explorando esto que lo vienen haciendo hace tiempo. Es decir, en la Casa de la Democracia ayer, el Frente para la Victoria, que se arroga las banderas de derechos humanos, decidió rechazar un proyecto en donde de forma antidemocrática se atacó a un hombre elegido por esta democracia. Esto tómelo en cuenta porque no es algo menor y no es una estupidez. Vamos a la presentación del programa y hablamos con Gladys Villalba, con Emilia y con Silvia. Van a saber ustedes quiénes son estas mujeres que me acompañan en el primer bloque de Quórum. Position et tactique. Apéro dynamique. Bueno, iba a arrancar de otra manera, pero ya viene Cari con una silla de emergencia. Gladys Villalba es una de las referentes, integrantes, dirigente de Razonar. Razonar hace muchos años que trabaja en la zona norte y entiendo por la información que circula que se aboca, por lo menos para mí, a distintas formas de violencia que aparecen en el territorio. Estoy hablando de muertes, estoy hablando de crímenes, estoy hablando de desapariciones, de encuentros. Y a mí me conmovió una carta que escribieron las mamás hace muy poco cuando se presentaron en Fiscalía solicitando que la justicia no sea tan lenta. Esto para ser benévolo con el calificativo. Siendo justo, tengo que decir que la justicia no investiga y el sistema no funciona. Escuchar a Emilia, una vez más, que estuvo hace casi un año atrás, así como estuvo la semana pasada el profesor Elías, escuchar a Silvia, que es la mamá de Natalia, hoy el país conmovido por esta niña que fue ultrajada en todos los términos que uno imagine y que apareció. Bueno, Natalia es de acá y fue asesinada con la misma bestialidad. El número que el año pasado daba el profesor Enrique Elías en este programa, y que conmovió a muchos, de 14 chicos asesinados en Villanueva en tan solo un año y en un mes de septiembre, hoy ese número, a lo largo del año, supera los 30. Quiero recordar que la doctora Guarino, jueza de garantías, me dijo en una entrevista radial el número que se conoce. Bueno, esto no es Moreno todo así. Es una parte más que significativa de Moreno. Entonces, la primera pregunta para Gladys es ¿qué se alteró en los últimos años para que estemos en situación de análisis de tamaña violencia o de muchas violencias, de pocos resortes institucionales y zonas muy liberadas? Ya no como una muletilla o un eslogan o una consigna. Hay zonas en donde, lo he dicho en este programa y lo reitero, que estén liberadas significa que alguien gobierna, no precisamente el Estado. ¿Tu experiencia qué te indica? Sí, tiene que ver con esto
que llamás zona liberada, una de las cuestiones que nosotros desde la organización Razonar venimos viendo es cómo se liberó en los barrios esta cuestión que tiene que ver con las drogas, ¿no? Que nosotros decimos que uno de los factores fundamentales es el tema de las drogas. El otro tema son las armas, pero no es que la droga en sí no tiene la responsabilidad, sino quienes la distribuyen, pero a su vez quienes deberían de alguna manera darnos seguridad en los barrios. Es como que hay una desprotección tal. Nosotros de los 144 barrios que tiene Moreno estamos focalizando nuestro trabajo justamente en Villanueva, sí. Pero sabemos que no solamente pasa en Villanueva, sino que pasa en Cuartel Quinto, pasa en Las Flores, pasa en el barrio Mariló. Nosotros tenemos permanentemente llamados de otras mamás que no son de Villanueva y que están pasando por situaciones similares, y bien vos decías, nosotros creemos que superó ampliamente al número de 30 sí, claro. Jóvenes y adolescentes asesinados en distintas circunstancias, ¿no? Pero son jóvenes y adolescentes que han dejado de existir y que fueron muertes que podían haber sido evitables si desde el Estado hubiera algún tipo de prevención, que no lo hay de ningún tipo, no se previene, no hay ninguna política de Estado que sea de prevención, no se previene el tema de las drogas, no se previene nada, absolutamente nada, de lo contrario, uno cuando va al barrio de Villanueva te das cuenta de que hay un abandono tal que vos decís, no puede ser, que hablamos tanto de la década ganada y que en realidad ahí vemos a las familias totalmente en una situación vulnerable que, viste, ni siquiera algo mínimo, que sería poder tomarse un colectivo a 1 cuadra o 2 cuadras, no, todo el mundo camina entre 8 y 20 cuadras para poder tomarse un colectivo. Los mismos docentes de la escuela 8 tienen que caminar 6 cuadras para poder abordar un colectivo. Digo, un abandono tal que si estuvo el profesor Elía también te pudo haber dicho, de que por ejemplo en esa escuela, Marcelito, es uno de los chicos que murió y que era alumno de esa escuela, jamás recibieron las computadoras que tanto sí, se ahora, dice que vos sabés que ahora creo que van a llegar las computadoras. Ojalá que lleguen. Sí, hubo una promesa hace pocos días. Creo que Festa prometió que va a mandar las computadoras. Ahora, el hecho del despliegue de las violencias y de los crímenes, este es un joven, ¿sí? Yo le voy a pedir a Karina. Este joven mató a un pibe. Este joven mató a Marcelito Antúnez. Cuando estuvo Enrique Elías la semana pasada en este lugar, él lo recordó a Marcelito con mucho cariño y decía, Marcelito quería vivir. Marcelo estaba buscando esa opción. Y bueno, este pibe, que vieron recién en imágenes, lo tenemos congelado por ahí, mató a Marcelito, tenía 15 años, ¿tenía tu hijo? Hola, buenas tardes. Marcelito tenía 15 años, ya iba en tercer año la secundaria, en la escuela 32, que está en la escuela 8. ¿Este es tu hijo? Este es Marcelito. Bueno. Este es Marcelo, tenía... Vamos acá, Cari. Sí. Sí, ese día justo era día de la primavera, y Marcelo pidió para ir a festejar con los chicos, y como tanta inseguridad que hay, yo le digo que no iba a ir, y bueno, después se fue a 1 cuadra de mi casa, y a 1 cuadra de mi casa ese pibe lo mató. Entonces vos decís, no dejo caminar 5 cuadras porque tengo miedo, no dejo salir afuera de mi casa porque tengo miedo. Entonces, ¿en qué barrio vivimos? ¿En qué lugar vivimos? Marcelo tenía todo un proyecto, tenía todos sus sueños. Como Elías habló, era un pibe de 15 años, un pibe sano, un pibe que no fumaba, no se drogaba, no tomaba. O sea que entonces, si sos sano te matan y si te drogas te matan. ¿Vos tenés claro por qué lo mató? Sí, él lo mata por celo de una piba, de la exnovia, sí. Eso es todo el por qué él lo mató. Ese día Marcelo sale de mi casa, lo acompaña a la exnovia de Nicolás a llevar una plata a una chica, y cuando volvían dice que Nicolás lo pidió para hablar con ella, y ella dijo que ella no tenía nada más que hablar con él. Y dice que las palabras verdaderas de Nicolás fue: con este gato vos te vas para el fondo y conmigo no querés hablar, a este gato lo voy a prender un tiro. Y se tomó como una palabra más, como siempre él decía, todo el mundo lo decía eso. Y bueno, a la hora él entró adentro de la casa donde Marcelito estaba jugando la neu, y ahí lo prendió un tiro, sentado. Este tipo de decisiones o reacciones,
son extraordinarias o por lo que vos empezaste a vivir lamentablemente tras el asesinato de Marcelo se vuelven comunes? Ya se vuelven comunes esos tipos de situaciones. Porque vos decís, hoy fue Marcelito, mañana es otro chico, pasado es otro chico, y la inseguridad vos no sabés si está, no sabemos más qué hacer, porque el pibe está, como vieron, Nicolás está en el barrio, Nicolás viene a ver el hijo que tiene ahí con la piba, viene a 1 cuadra de mi casa, 2 cuadras, 3 cuadras, los vecinos ven, nosotros lo vemos, pero no lo pueden agarrar. ¿No lo pueden o no lo quieren agarrar? Bueno, ahí está para que la justicia vea cómo lo toma. Ajá. Si lo pueden o no lo quieren. Bueno, vos portás la foto de tu hija, ¿no? Vamos a hacer esto de la misma manera que mostramos a Nicolás, que es el responsable del asesinato de Marcelo. Este es el responsable, uno de los responsables del asesinato de Nati. ¿Mm? ¿Quién es el que está en la foto? Roberto Martiao, que lo conocen como Beto Piojo. ¿Es así? A ver, tenele vos, Emilia, el micrófono. ¿Ah? Dale, acércale ahí, gracias. Él se llama Roberto Martiao, el asesino de mi hija. A ver, déjame ver. No, no está apagado. ¿Se cortó? A ver, préstame. Esto es así. A ver. Hola, hola, ahí está. Bueno, agárralo de acá, Emilia. Gracias, te agradezco mucho. Bueno, ¿por qué la mataron? Se la tenían fichada. Esta persona decía que le gustaba, había una persona que tenía ganas de ella. Ella pasaba sobre esa calle, siempre pasaba para ella, no es. Me dice, mamá, me voy y va a la casa del novio y ahí nunca me voy. Y bueno, ellos agarraron una chica que se llama Yamila, esa es la que le entregó, eran 4 personas. 2 están detenidos, los 2 menores están detenidos y uno se murió adentro de la cárcel y el otro que está jugando. Quiero grabar porque él anda por mi casa, anda a la madrugada y se quedaba a tomar mate con el padre, cada 3 cuadras de mi casa. ¿La buscaron o ustedes la encontraron? ¿O quiso no sé si es la providencia? Porque yo charlé, me parece, con el papá, La buscamos, ¿no? Y lo buscamos que... a mí me impactó, y por ahí alguien no lo recuerda, pero el caso de Natalia, a mí me impactó mucho hablar con un familiar de Natalia cuando me dice, me llamó mi hija en la morgue. Es decir, Natalia iba a ser enterrada como NN, porque no hubo un entrecruzamiento de fiscalías cuando se descubre el cuerpo de Natalia en el arroyo Las Catonas. Nadie pudo establecer una línea de semejanza entre la desaparición de Natalia y el encuentro del cuerpo. Eso expresa también algo que finalmente voy a charlar con Gladys, que es la no investigación. Con eso la impunidad, por cierto, ¿no? Porque nosotros cuando la empezamos a buscar, nos fuimos a CONCESEPA y fuimos a llenar un formulario que lo llenaba para que la busquen por todos los hospitales. Lo hicieron llenar eso y dijeron que le iban a buscar por todos los hospitales. Sí. Nunca nos dijeron nada, la buscamos también nosotros, por todos lados no dormíamos, pues lo buscamos por todos lados, Capital. Nosotros lo guiamos más por Capital, porque todos nos decían que la había en Capital. Y mi hija estaba muerta en el barrio, nomás me la mataron. Dame un segundo. A ver, Gladys, déjame este. ¿Por qué las causas no son causas? En el sentido de lo que despliega una situación como la de Natalia, como la de Marcelito, como la de Vladimir, como Mirá, tantos. vos sabés que nosotros creemos que hay una desidia
no solamente en la justicia, sino en todos los ámbitos, ¿no? Y nosotros siempre aconsejamos a las mamás que tenemos que ir toda la semana a la fiscalía, por más que el fiscal o los secretarios nos digan, quédese tranquilo que ya vamos a llamar, porque en realidad nunca llaman a nadie. Te cuento el caso de hoy, que fuimos a acompañar a una mamá, a la mamá de Damián Pereira, que también es un joven de 18 años que fue asesinado el año pasado y que nunca la mamá vino a ver la causa, porque lo que se deprimió, se postró y se quedó ahí. Cuando se enteró que las mamás se estaban juntando, entonces dijo, yo quiero pertenecer a ese grupo. Hoy vinimos con el abogado, en realidad vinimos hace 15 días y no encontraban la causa, porque nunca la habían visto. Hoy nos atendió la fiscal, sí, pero nos atiende, yo digo, está bien, voy a agradecer, fue buena predisposición, ahora estamos trabajando, se supone que van a trabajar como corresponde. Pero la realidad es que tuvo que venir un diputado, 2 diputados, tuvieron 2 abogados, digo, como para que se empiece a mover esta causa. Pero lo primero que hay que decir es que el Ministerio Público Fiscal es quien debe impulsar la investigación. Sí. Me parece que es como volver de nuevo, hacer pedagogía de lo que queremos saber y no lo sabemos. Es decir, el fiscal tiene que impulsar la investigación de la causa. Ellos lo que dicen es que están desbordados de casos. Bueno. Además, nos dijeron que el año pasado, por ejemplo... ¿Cuántos años estás en Razonar? Sí. ¿Cuántas veces escuchaste hace, no sé, 15 años atrás? La fiscal que nos atendió hoy es la misma fiscal, años, por favor. Claro, es la misma fiscal que nos atendió hace 14 años con una chiquita que había sido abusada. El tema es que el año pasado en Moreno, porque esto es un combo, digo, tiene responsabilidad de la Fiscalía, pero también hay otros responsables, porque la realidad es que el año pasado Moreno en el conurbano estuvo en primer lugar en temas homicidios. Digo, esto mucho no se difunde, no se sabe, pero hay que ir a las estadísticas y ver que estuvimos nosotros en primer lugar, digo, la cantidad de homicidios que hay, y no hay ninguna política pública de prevención. En el caso de esta mamá que hacía 14 meses que nunca había venido a ver la causa, esa causa, si la mamá no viene, se archiva. Y hoy nos dice la fiscal que no hay nadie imputado, que no hay ningún indicio porque no hay elementos de pruebas que indiquen quién fue el asesino de su hijo. Tampoco es un barrio, digamos, tan grande como para no saber quiénes fueron. En casi todos los casos se saben quiénes fueron. Los vecinos lo saben. Los vecinos murmuran. Muchas veces hay mucho miedo también. Y hay miedos también en las mamás. Me pasa con algunas mamás que, por ejemplo, con la causa en la mano, te empiezan, ya no saben qué hacer. Porque también hay otras personas que están hablándole al oído, digamos, de que no se metan en esto de investigar o demás, y se asustan porque no tienen recursos. Muchas de las mamás no tienen el mismo recurso que tiene Emilia, que por ahí ella salió solita, su alma, a defenderse. Hoy la estamos acompañando, pero ella durante un año estuvo muy sola, Emilia. Y de esa misma manera están las otras mamás, y que de alguna manera nosotros juntamente con la parroquia de Lourdes y la escuela 32, lo que estamos tratando es de acompañar a este grupo de madres para que no solo busquemos justicia, sino también que trabajemos por la paz en el barrio, y que además estas mamás puedan tener otro tipo de ayuda, porque no puede ser que una mamá esté deprimida en su casa 14 meses y ningún servicio del Estado se haya acercado para preguntarle si necesitaba algo. Bueno, esa es otra forma de abandono. Y te hago una pregunta final a vos, Emilia, y también a Silvia. Que Nicolás esté en la calle o suelto, ¿qué te provoca? ¿Hacia dónde te conduce la sensación de saber que quien mató a tu hijo puede estar cerca de tu casa o en el barrio? Me provoca indignación, mucha indignación. ¿Miedo o no? Miedo no. Si yo tuviera miedo, me tenía que cerrar adentro de mi casa y quedarme ahí. Yo incluso hoy estuve en la fiscalía por una causa de la suegra de Nicolás. A mí me amenaza la suegra de Nicolás, la tía, o sea que la hermana de la suegra, y la novia de Nicolás. Esos días tuvimos con un canal que fueron, creo que ustedes también tuvieron ahí en la escuela 8, y ellas fueron y dijeron que yo deje de hablar porque me van a hacer cerrar la boca. Yo hice una denuncia con esa causa. Hice una denuncia porque es una amenaza y yo todos los días salgo. Y no voy a cerrar la boca. Y hoy vine a Fiscalía y me dice que esa causa se archivó por falta de pruebas.
Entonces no sé qué prueba quieren. ¿Quieren verme con un tiro o quieren verme tirada en la calle y me van a ir a juntar? Y esa es la prueba que van a tener. Porque yo no me voy a callar. No me voy a callar mientras yo no veo a Nicolás atrás de las rejas. Cosa que él ya tuvo. Él cayó el 8 de enero y supuestamente el 22 de mayo él se fugó. ¿Tenés otros hijos? Tengo otros hijos. Tengo uno de 22, el de 18. Tengo los 2 chicos que van al colegio y tengo una nena de 2 años. Y yo por mis hijos voy a luchar y por Marcelo voy a luchar, porque Marcelo no se merecía lo que le hicieron. Y para que no haya más un Marcelo y no haya más otros como él en manos de un asesino que está suelto por la calle. Silvia, si lo ves a Beto Piojo, ¿qué haces? No sé, lo denunciaría. ¿Lo denunciarías? Porque sí, lo denunciaría. Como ella dice, indignación y dolor. Indignación porque está suelto como si nada. Y dolor es porque no tengo a mi hija. Porque nadie me la va a devolver. Pero bueno, yo quiero justicia por ella. Porque lo que le hicieron no tienen perdón de Dios ellos. Pero él, el que causó todo, el que tramó todo, y yo quiero que él esté preso. ¿Entendés? Yo no quiero que él esté así libre como si nada. Él está como si fuera que no hizo nada. Pero yo lo quiero ver detrás de la reja. Además, yo no quiero que haya otra Natalia, otra chica más, que no haya otra chica más que no pase por lo mismo. Que si la gente lo ve, que no duden en denunciarlo, que lo denuncie. Porque es una indignación que él esté suelto y esté como si nada, y yo, una madre, sufriendo por lo que él le hizo. Porque usted se piensa que él no está riéndose, no se está burlando de las cosas que hizo. Yo quiero justicia por mi hija. Y que la gente que lo vea, que lo denuncie, que no tenga temor, que lo agarre y lo denuncie, porque puede haber otra chica más, otra Natalia más. Ella es Natalia y este es el Beto Piojo. Por ahí lo ubican mejor de esta manera. ¿Sí? Bueno, gracias a las 3 por estar aquí. Gracias. Nada, gracias. Te quiero decir una cosita. Sí, Nosotros en estos días y hoy han muerto otros jóvenes, no en Moreno, pero sí en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros estamos convencidos que ya esto no es una ausencia del Estado. Cada muerte de un joven, creemos que el Estado es cómplice. Entonces realmente estamos muy apenados por todo lo que está pasando. Y Emilia te trajo una lista de nombres que si los podés leer, es en memoria de todos estos chicos que ya no están y que no van a estar y que sus mamás están sufriendo. Bueno, los chicos son Roque, Sí, Roque es uno. Ratita, Es el otro. Brian, Homero, Jeta, Tomate, Vladimir, Clara, Javier, Carlitos, el Roland, Marcelito, el Seba, el Chelo, Ezequiel y Leonel. Son todos de Villanueva. Son todos de nuestro barrio. Son todos chicos de Villanueva. Son todos chicos de Villanueva. Todos chicos que algunos están presos y la mayoría están todos sueltos. La mayoría de los asesinos de esos pibes están todos libres. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Gladys. No, gracias a vos por el espacio. Y estas mamás, a pesar del dolor, hay algo que, primero, destacar el laburo de razonar en el sentido del acompañamiento. Emilia no tiene miedo, si no le tiene miedo a Nicolás. Silvia no le tiene miedo a Beto Piojo. Bueno, me parece que lo más destacable es que el miedo no las ha frenado. El duelo tampoco. Y lo detestable y condenable es que la justicia se sigue burlando de ellas. Pausa y luego charlamos con las mujeres del equipo interdisciplinario de Matices respecto a las violencias. Están los compañeros para hablar de una jornada que se iba a hacer hoy. Y espero que la semana que viene, si llueve, hagan lo mismo, porque tienen que saber quién es Bernie, para los que no conocen quién es Bernie. Tiene su historia, Estuvo en desarrollo social. Pausa, la primera.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. El martes, ahí estamos bien, ¿no, director? Perfecto. Bueno, el martes hubo una actividad en el barrio Cuatro Vientos, en el ingreso al barrio, muy cerca de la Ruta 23. Fue una convocatoria de mujeres del barrio, ¿no? Dentro del Frente Renovador. Abrió la jornada el diputado provincial Alfredo Antonuccio, estuvo ahí Damián Contreras, que es uno de los aspirantes a la intendencia. Y hubo un momento, después de los discursos, de la apertura, donde las compañeras de Matices empezaron a hablar. Y me pareció muy significativo que una mujer dijese, si los hombres no quieren escuchar, que se vayan. Yo era uno de los que estaba hablando porque rápidamente me tenía que ir, pero me pareció, además de significativo, necesario y valioso. ¿Por qué? Porque ellas querían escucharse. Y tenían necesidad de contar, es decir, que utilizo este espacio para pedir disculpas. No alcanza, pasó el martes, me tenía que ir rápido a buscar a mi hija a la escuela, pero me parece un buen síntoma esto de querer hablar, de pretender escuchar y que sea respetado ese ámbito, ¿no? El silencio es muy valioso en tiempos de tanta violencia. Bueno, me acompaña Mónica Coali, que es psicóloga social, es de Matices, que es un equipo interdisciplinario, y Débora Galán, que es psicóloga social, que está dentro del Frente Renovador, ¿sí? Mujeres del Frente Renovador. Bueno, lo primero, Mónica, preguntarte, pues yo escucho hace muchos años que hay equipos, sí, ¿verdad? Pero resulta que cuando los casos se materializan, lo que faltan son equipos. Exactamente. Y después no encuentro las políticas que puedan desplegar los no equipos. Entonces, ya que estás, vos sos una de las mujeres de Matices, ¿por qué surge Matices? ¿A partir de qué situación o de qué situaciones se crea Matices? No fue un disparador, fueron varios. Ajá. O sea, Moreno es uno de los lugares, una de las regiones, territorios que más violencia tiene. Hace unos momentos también lo estábamos escuchando. Sí. En realidad, bueno, en principio recordar que yo soy militante, pertenezco a Frente Renovador de la conducción de Damián Contreras. Sí. Y bueno, las inquietudes se plantearon dentro de lo que es el equipo político. Entonces, debido a que somos un montón de profesionales que lo acompaña a Damián, surge la creación de Matices. Matices, porque como la palabra etimológicamente lo dice, tiene una variable de colores. Claro. Y nosotros trabajamos todos los tipos de violencia, no solamente la violencia hacia la mujer. Y esto que estás contando, ¿es a partir de las charlas que iban teniendo las propias mujeres de la propia agrupación, del propio espacio? ¿O de las mujeres que veían cómo otras mujeres que están en un barrio iban trayendo? Porque yo lo que entiendo, y lo escuché, mira, en la discusión que se dio por la ley de policías locales, sí, que no salió, ¿no? Sí. Pero si hay algo que generaba una tensión muy, muy valiosa, si querés, para el debate, es que esa ley o esa creación de policías locales tenía una definición, una disposición que el 50% de esa fuerza estuviese compuesta por mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque luego de varios estudios que algunos estudian, dan cuenta que las mayores violencias se dan en los ámbitos intrafamiliares. Es así. ¿No? Es así, justamente. Entonces,
¿qué es lo que tiene Moreno en esto que es tan íntimo y que es tan cruel, ¿no? En donde las mujeres, me habla de todo, pero en el caso de las mujeres no tienen defensas, se hacen una denuncia a la comisaría, la mandan a la comisaría de mujer, de la comisaría de mujer a la fiscalía, sí. Y hoy leí una denuncia. Es un largo recorrido. Pero una denuncia en donde se criminaliza a la víctima. Una vez más, se revictimiza. O se revictimiza a la víctima. Absolutamente. Y a la madre o a la hermana. Ha pasado hace horas. Es constante. Nosotros, dentro de lo que es el centro de Matices, cuando recepcionamos la situación plena de violencia, a veces ya cuando la violencia fue atravesada, o a veces porque la gente a través de los talleres que también damos, no es que creamos agentes multiplicadores, es la idea. Hay gente que no se anima porque es a partir de la vivencia propia que tiene interés y que se descubren o se redescubren dentro de esos talleres como víctimas o como victimarios, porque a veces pasa así. Pero bueno, sí sucede, lo intrafamiliar es lo más común, pero no solamente en Moreno, es generalizado, es en todo, a lo largo de las 3 provincias y a lo largo del mundo. Hay mucha más violencia de lo que uno cree. Moreno tiene un alto índice y verdaderamente es preocupante porque si bien nosotros estamos permanentemente con el equipo trabajando, acompañado justamente por Damián, tratando de crear nuevas, o de las que están, de las políticas públicas que están, o sobre las nuevas que se pueden llegar a crear a partir de todas estas problemáticas. Y con el tema de la denuncia, sí, para nosotros como equipo lo más directo es la Fiscalía. Porque pero no te pregunto, va una mujer sin abogado. ¿Qué crees que pasa? Bueno, yo voy a hablar desde lo que nosotros vivenciamos, ¿no? Como equipo, a veces nosotros hacemos acompañamiento, cuando la víctima lo necesita, nosotros les acompañamos. Algunas veces hicimos el ensayo de quedarnos por fuera y escuchar cuando la persona vaya a hacer la denuncia. Y los testimonios fueron estos, en algunos casos que nos han venido a contar y otros que los escuchamos. Con la cara marcada, ¿qué hiciste? ¿Y vos qué hiciste? ¿Vos sos casada, trabajás? Bueno, te conviene volver a tu casa. O sea, siempre tratan de revincular a la víctima con el victimario. Le voy a preguntar a Débora porque, mira, eso era. El segundo punto es, lo charlé con una diputada el año pasado y que me decía que ella estaba muy preocupada porque las políticas públicas tendían todas a la vinculación, es decir, la familia tipo, mamá y papá, no sé si hay hechos de violencia dentro de la familia, el círculo de la política hace que vuelva, sin cambios, por supuesto, para esos niños, en la mujer también. ¿Vos detectás que la naturalización es parte de la política pública? Sí, ese es el problema. Ese es el problema. La naturalización de la violencia y esto de revincular es un problema que pasa en todos los municipios, en todas las provincias, pero es más que nada porque uno, bueno, le da contención a la víctima, la empodera. ¿Y a dónde va? Porque la violencia tiene varias aristas. Una es la económica. El sometimiento es tal que la persona deja de trabajar, deja su profesión, no tiene con qué mantenerse, entonces el Estado no tiene hogares o centros asistenciales donde la persona pueda momentáneamente, hasta que consiga un trabajo, ir a quedarse ella y su familia. Muchas mujeres encuentran una salida dejando la casa, pero abandonando el hogar con sus hijos. ¿Sí? Y eso lleva tiempo, porque vos sabés que a veces, bueno, yo escucho como si fuera algo fácil, ¿no? ¿Por qué no se va la mujer, ¿no? Si tiene el hombre, no la mujer. Pero en el caso de que se vaya, no es algo que se levantó a la mañana y decidió, es un proceso de mucho sufrimiento y de lo que vos estás planteando, ¿a dónde voy? Sí. Y si no tengo a dónde ir, y si voy a la fiscalía o a la comisaría y dice, ¿vuelve a su casa, señora? ¿No? Después los crímenes son los que aparecen en los medios. Sí, después es un resultado, claro, pero el proceso, ¿quién lo vio? Es una consecuencia de una desidia por parte del Estado de no tomar políticas, como escuchábamos las mujeres anteriormente, y no saber a dónde ir, no informar. Hay algunos programas o algunas ONG que... El programa Vínculos, ¿existe el programa Vínculos? El PROVI era... no, Previ, ahora se llama Previ, ese existe. Sigue existiendo, sí, hay... pero bueno, siguen con esta, que nosotros lo sabemos por los testimonios de las víctimas que vienen.
atenderse al centro y que vienen yo trabajo en el Consejo Deliberante, Sí. en la oficina de Damián Contreras. Y el testimonio es ese, que tratan de revincular al violento con la víctima. Ajá. Pero bueno, nosotros pensamos que falta contención, falta empoderamiento a las víctimas de violencia, Sí. trabajar esto de que pueden salir adelante, de que pueden volver a conseguir trabajo, de que levantar el autoestima. Es un trabajo de hormiga, pero bueno, en el centro de atención de Matices se trabaja desde lo terapéutico, desde Sí. lo social y desde la parte legal. No sé, Mónica puede Está bien. explicarlo mejor. Te voy a hacer una pregunta, una respuesta breve, aunque sea. La Dirección de la Mujer pues, se creó hace 2 años. Secretaría. ¿Es secretaría o dirección? Bueno, ¿qué hace el municipio? Nosotros tenemos entendido que hace talleres. Ajá. eh, Talleres, bien. No, digo porque yo recuerdo que cuando se inauguró se destacó muchísimo y me parece bien. Ahora, si es una cáscara, es terrible. Si la política pública es una cáscara, bueno, creo que la política pública en realidad es la naturalización de las violencias y la revinculación. Yo no puedo definirla de otra manera. Me cuesta definirla de otra manera. No me quiero mentir. ¿No? ¿Se entiende? No, acá tenemos que trabajar con la verdad. Nosotros vamos a hablar de lo que hacemos. Lo que hacemos es, como dijo Débora, es un trabajo de hormiga, lo dijiste vos también. Nosotros cuando recepcionamos la situación que hacemos a través de la entrevista, nosotros trabajamos como coequiper y se recepciona esta situación de violencia, se trabaja desde el empoderamiento, con talleres, trabajamos con un montón de actividades que a la persona la hace, le genera El seguridad. empoderamiento, Mónica, ¿cómo lo ves cuando efectivamente se produce en la mujer que no lo tiene? Y en el cambio, en el animarse, en el ir a denunciar, nosotros nunca decimos qué es lo que tiene que hacer, porque nosotros no sabemos como profesionales qué es lo que verdaderamente la víctima quiere hacer. Jamás vamos a decir qué es lo que tienen que hacer, pero sí le marcamos. Estas son las situaciones que vos podés corregir, pero jamás vamos a cambiar una personalidad, pero sí hacerle entender que hay otra mejor vida, que se puede salir de esa situación. Ahora, cuando esa mujer no tiene casa, no tiene trabajo, bueno, nosotros preguntamos cuál es el entorno, a dónde se puede recurrir. Porque como bien dijimos, acá nosotros en Moreno no tenemos una casa de resguardo. No lo tiene Moreno. No, hay que no hay una trabajar casa de sobre abrigo eso. para niños acá. No hay. No hay acá. No hay. Por eso. Entonces, uno tiene que tratar de contener a esa mujer, pero sí trabajar en el empoderamiento. Y poder salir de esa situación es a través de trabajo. Nosotros en esos talleres también les enseñamos cosas para hacer, para que puedan salir adelante por sus propios medios. Si alguien está mirando Sí. y dice, bueno, yo me siento en la necesidad de ir a contar mi historia, Sí. ¿qué hace? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Puede ir a Matices? Sí, por Persona supuesto. puede ir a Cualquier Matices. persona, más allá de que nosotros trabajamos dentro de lo que es el marco de la política, Sí. nosotros tenemos el espacio abierto a toda la comunidad de Moreno. No es que nosotros, porque no sea un militante, no lo podemos atender. Todo lo contrario, de hecho, Débora, y en el Consejo Deliberante, cuando alguien va con una problemática de violencia, la envían y va de otra oficina de otros concejales también. Nosotros la dirección que tenemos es Bartolomé Mitre 3044 por ahora. Dentro de un par de días quizás nos mudamos, pero bueno, vamos a avisar en qué dirección estamos. Y bueno, el horario de atención es de las 9 de la mañana a las 13 horas, los martes y los jueves. Tenemos mucha demanda, pero también hacemos otras cosas y no podemos dedicarle más días. Hacemos acompañamiento por fuera de esos días y esos horarios. O sea, esto de acompañar a la Fiscalía o a la Comisaría también lo hacemos. A veces, incluso por el tema de las perimetrales, que es un tema que no tocamos, pero el No, tema te de voy a las invitar, perimetrales otro día te invito se para que- rompen. Se rompen. Absolutamente no hay nadie que las controle. No se respeta. Si querés pasar después el número de teléfono para que Sí, se dale. comuniquen con nosotros. Dale. Y bueno, contarte esto, que como equipo tenemos la particularidad de ser un equipo interdisciplinario absolutamente completo. Trabajamos con un encuadre, respetamos la ética, todo lo que se recepciona dentro del espacio Queda dentro del espacio. queda bajo 7 llaves. Nosotros tuvimos jura hipocrática, eso que significa que queda ahí. Que la gente pueda venir con absoluta confianza, porque lo que creamos justamente es un espacio de confianza y de escucha. Te voy a pedir algo muy breve. Sí.
¿qué es lo que más te preocupa de lo que ves, de lo que llega a Matices? Mira, en realidad no hay, o si yo tengo que marcarlo No uno, piramidalmente, pero- sí, pero no, es todo. La mujer está muy violentada. Bueno, ahí está. Sí, La mujer está muy sí, violentada. mucho, absolutamente. ¿Y el laburo cuando llegan al Consejo es el mismo marco que está diciendo Mónica? ¿Lo que ves es una vulneración clara? Y bullying. Sí. Y uno empieza a profundizar, empieza a hacer preguntas puntuales y uno se da cuenta que esa persona, aparte, tuvo una vida anterior, la familia de origen también violenta y su descendencia también está siendo violentada, o sea que se agranda mucho más el problema. Bueno, muchas gracias, Mónica. No, gracias a vos por invitarnos. Y perdón el poco Gracias. tiempo, No hay problema. pero sepan de que hay un espacio y hay un equipo interdisciplinario. Yo que siempre digo dónde están los equipos. Bueno, este caso es un equipo interdisciplinario. No pertenece al municipio, no pertenece al Estado, No. ¿ok? Militan dentro de lo que es el Frente Renovador. Existe un espacio, se llama, permíteme, Matices. Es un centro de consulta y atención a la víctima de violencia. La semana que viene, Cari, me vas a acordar, si no tomamos acá, mirá. Te lo dejamos. Si llegás, Karina, buenísimo. Ahí está la dirección. Son tantas las mujeres. Y a nosotros eso, más que preocuparnos, nos aterra. Y por momentos nos azora. Pausa, la última, y charlamos. No vamos a charlar sobre Bernie, sino sobre la militancia. Y cómo Bernie es la antítesis de la militancia. Ya venimos. Vamos. Director me va a hacer... ¿Cuánto ejercicio, Fernando? Bueno. Sí, estoy mayor, sí, la verdad. Tengo 3 negritos Manuel, así que ya estoy grande. Bueno, hoy va a haber una actividad. ¿Por qué no me contás cómo iba a ser la actividad de hoy? Preséntate, por favor. Sí, vamos a hacer así. Mi nombre es Paul Emanuel Kelly, Sí. soy dirigente del MST Moreno y bueno, y precandidato a intendente también por el MST Nueva Izquierda en Moreno. Él es Contreras, pero no tiene nada que ver con el Frente Renovador, aclaro, ¿eh? Nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, también el MST. Bueno, bueno, las condiciones climáticas no ayudaron al día de hoy, pero ¿qué es lo que ustedes están haciendo? No lo que van a hacer. Lo que van a hacer, bueno, se va a conocer la próxima semana, entiendo, pero ¿qué es lo que están haciendo respecto al criterio o análisis que hacen de las políticas de seguridad encarnadas, como decían en el principio del programa, no en la figura de Bernie, aunque la figura de Bernie es atrapante? Hay políticas que superan a la figura y que particularmente a mí me preocupan. Sí, nosotros vemos que, como vos dijiste al principio del programa, no empieza ni termina en Bernie, ¿sí? Esta política particular del gobierno que de 1 año, 2 años hacia acá se ha ido estructurando un andamiaje legal, ¿sí? Con la ley antiterrorista por un lado. Hoy Bernie introduce, es el caso de campaña por algo que regule la protesta social, ¿sí? Dicen dejar un carril libre si se corta una calle,
y por otro lado, que han asumido ciertos personajes con cierto historial en lugares determinantes de lo que es seguridad. No, Granados. Granados. Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Milani. Sí, ¿no? un pistolero como Granados, un Milani, ¿sí? Sí. Investigado por delito de lesa humanidad durante la dictadura, y Berni, que no es más ni menos que ha sido una persona que se levantó como en los alzamientos cara pintada contra el régimen democrático que buscaba, como todo el pueblo argentino después de la dictadura, enjuiciar a los militares genocidas. Y hubo un alzamiento del que Berni forma parte en rechazo a eso, para buscar impunidad de los Ahora, militares. hay algo que quería charlar con ustedes. Por eso, primero agradecerles que hayan aguardado hasta el final del programa. Ya nos quedan 7 minutos, 8 minutos de programa. Es que hay una parte de la sociedad que ha visto y sigue viendo a Gendarmería como la opción a la bonaerense. Es decir, esto no es solamente una campaña, y entiendo que ustedes como militantes y como dirigentes lo pueden ver desde ese lugar, que Gendarmería es la opción a una bonaerense corrompida. Entonces, ¿cómo llegar con el mensaje? ¿Cómo explicar lo que es el sistema o la política de seguridad por fuera del color? ¿Eso lo pueden hacer? ¿Lo están haciendo? Sí, sí, la verdad que es parte también de nuestras propuestas, digamos, de salida de fondo a esta crisis. Porque si hay algo que nosotros, por ejemplo, compartimos con todos los compañeros que estuvieron en esta mesa y todos desde su lugar comentando, contando lo terrible, digamos, que es la violencia en los barrios, la violencia de género y de todo tipo, nosotros creemos que parte de un problema de fondo y estructural que es la marginalidad y la pobreza cada vez mayores, digamos, que hay en el país, en la provincia y en el municipio, en todos los aspectos de la vida, producto de una política de ajuste cada vez más profunda. Nosotros vemos en Berni, por ejemplo, la figura mediática que logra construir el gobierno, pero es el brazo derecho, digamos, y ejecutor de las políticas represivas para hacer pasar precisamente el ajuste. Digo, o sea, no por nada, hoy estamos hablando de 500.000 puestos de trabajo menos, digamos, en el país. Son estadísticas reales, que incluso si las tomamos, digamos, de donde vienen, del INDEC, etcétera, etcétera, sí, también puede ser más. O sea, y eso, la falta de trabajo, la inflación cada vez más creciente, la desinversión y la falta de proyectos estratégicos en la educación y en la salud, hace que haya un margen cada vez mayor, más creciente de marginalidad. Digo, estamos hablando de 1,5 millones de adolescentes no mayores de 17 años que son pobres, digamos. Y de esos 1,5 millones, 290.000 están en la marginalidad completa. O sea, toda una generación de jóvenes que no tienen acceso ni a la educación, ni a la salud, ni mucho menos al trabajo, digamos. Y eso es lo que nosotros opinamos que genera más violencia. La violencia termina generando violencia. Ahora, lo que nosotros vemos es que lo que empieza a haber es una inversión cada vez mayor del gobierno, tanto nacional como provincial, incluso municipal, porque ahora también vamos al problema también de las fuerzas de seguridad municipales, digamos. Ahora vienen las claro, locales. Entonces hay una inversión cada vez mayor, no en una política de contención, digamos, sino de una política represiva, y que se traduce en la represión a las protestas sociales. Vos sos precandidato a la intendencia. Yo soy precandidato a intendente. Se traduce en una política, o sea, de represión a las luchas, a los conflictos sociales, a los trabajadores que cortan una ruta para reclamar contra los despidos, o a los vecinos que cortan una calle en un barrio contra la falta de agua, de luz, etcétera, etcétera. Ahora, no hay una política de contención. Por eso nosotros decimos que es un problema de fondo que no se resuelve con más policías, no se resuelve con más leyes, digamos, de represivas y todo, porque de hecho ya tenemos ejemplos concretos de que se ha intentado por ese camino y ha fracasado, digamos, rotundamente. Digo, las leyes Bloomberg que se han votado, al final no dieron resultado. No dio resultado que Scioli, por ejemplo, declarara la ley de emergencia de seguridad en la provincia. No, los delitos se siguen cometiendo. El resultado es que hay más policías, claro, y hay más comando de patrulla, que es lo mismo que había antes. Exacto. Pero bueno, yo creo que estamos... este es el periódico de
del MST. Sí, esa es la contratapa. Esa es la contratapa. Esa es la campaña que estamos llevando y esta adelante. es la campaña. Por ahí la vieron más en internet, estimado director. Yo lo dejo ahí a ver si... Porque es la figura de Bernie. Ahí está. Listo. Esa es la campaña. ¿Por qué escrachar gendarmería? Es un escrache, es un acto democrático, es decir, ante esta fuerza nosotros nos oponemos por el tipo de metodología que ofrece, y no es un riesgo. ¿O creen ustedes que pueden ir a gendarmería, a cualquier lugar donde esté un destacamento de gendarmería, y no pasa nada? ¿Mensuran los riesgos? Sí, ¿Los por un creen lado, reales? Nosotros creemos, primero es una campaña nacional que desarrollamos y estamos haciendo en Ministerios de Seguridad o escuadrones de gendarmería, como es el caso de Moreno. Es un escrache pacífico, en primer lugar, un escrache en el que buscamos visibilizar esta problemática y el rol que juega Bernie y la política de seguridad realmente. Nosotros decimos, Bernie se tiene que ir por represor, xenófobo, ¿sí? Y también porque encarna la política de seguridad del gobierno nacional, que de la seguridad democrática ha pasado a más policías, más gendarmería, y tiene una particularidad hacerlo en el escuadrón de gendarmería de Moreno, porque ese escuadrón se abrió cuando deciden bajar a la gendarmería a los barrios de Moreno. ¿Sí? Y hoy... Operativo Centinela. El operativo Centinela. Hoy, a bastante tiempo de eso, podemos decir cuáles son los resultados. ¿Sí? ¿Qué efectividad ha tenido cuando estamos hablando de por lo menos 30 chicos muertos en Villanueva? ¿Sí? Cuando estamos hablando encima de un distrito donde el gatillo fácil es uno de los distritos con mayor cantidad de gatillo fácil del país. ¿Sí? Que por otro lado los funcionarios locales lo niegan. Pero nosotros lo que vemos es que lo que se ha fortalecido, lejos de acabarse la inseguridad, lo que se ha fortalecido es el delito organizado. Estamos hablando del narcotráfico, estamos hablando de la trata. Y ahí tenemos que hablar, sí, que existe efectivamente una complicidad política, policial y judicial. Porque no podemos... Y además que el sacar a la gendarmería de la frontera y luego decir, hablando del narcotráfico, decir los inmigrantes vienen a delinquir y traen el narcotráfico, como dijo Bernie, es tirar la pelota fuera de la cancha y es poco serio. Sí, sí. Bueno, muy breve. ¿Se va a hacer esta actividad el próximo jueves? ¿La fecha quedó así? Sí, sí. Pasamos la actividad para el próximo jueves. La verdad que hoy lamentamos haberla levantado. Claro, ¿cuál es la actividad? ¿La actividad van a ir a Gendarmería aquí? Sí, vamos a ir al escuadrón de Gendarmería a hacer un escrache pacífico, como dijo Daniel, mi compañero. La pasamos para el próximo jueves porque la verdad que estaba lloviendo muchísimo y no daba, digamos, para hacerla, pero la vamos a hacer, digamos, el próximo jueves. Bueno, así que... ya los voy a invitar, ahora que tengo los teléfonos, compañeros, pero los voy a invitar a hacer un debate sobre lo que es una lectura clasista de lo que estamos viviendo en términos del sistema, ¿no? Porque nosotros vivimos en un sistema capitalista. Así es. Así que les agradezco mucho a ambos por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, se me quedan quietos ahí porque me tengo que ir, director, ya sé que me tengo que ir, pero quiero decir una sola cosa, es una reflexión muy breve. En esta semana se hizo muy famoso un pibe que se llama Gastón Aguirre, ¿no? Es ese pibe que quiso asaltar a un ciudadano extranjero y el ciudadano extranjero con toda la tecnología lo filmó. Todo lo que se ha hecho hasta hoy es establecer el momento para que sea linchado ese pibe u otro pibe. Yo no estoy haciendo una defensa del pibe, yo estoy evaluando lo que los medios reproducen y una parte de la población desea, que cree que matando a ese pibe se acabó la inseguridad. Este programa en particular de hoy les muestra a ustedes que no es una inseguridad, si son las inseguridades y son las políticas públicas que provocan esto que pasó hoy por este programa. Claro que es mucho más atractivo por sentido común y profunda ignorancia quedarse en ese pibe que habrá recibido entre 60 y 70 mil pesos de la productora de un programa para que salga a decir lo que dijo. Que habrá comprado otra moto o habrá pagado la moto. De esa parte no hablamos. Así que cuidado con los pedidos fáciles, porque si es así, lo que tienen que hacer legisladores que van a esos programas que son realities, en donde no hablan de la realidad, sino de sus pequeñeces,
es pedir una reforma del Código Penal, entonces toda persona que porte un arma debe ser apresada a ir a un penal. Cambien el código, déjense de brobar, planteen las cosas como son y listo. Porque el código ante un intento de robo es un delito excarcelable. Es decir, los que saben, hablen desde ese lugar. El resto que opine, me sumo. Pero lo que tengo que decir es que es un delito excarcelable. Ahora si le sumamos y computamos todas las penas y todos los delitos, bueno, probablemente tenía que estar preso. Menem está en el Senado y Vudú es vicepresidente. Hasta la semana que viene, gracias por estar ahí.